que sí. Bueno, mi nombre es Jessica, yo soy terapeuta nutricional, me dedico a ayudar a las mujeres, principalmente es más el público que me sigue, a las personas a mejorar su digestión, también regular sus hormonas, calmar la ansiedad y mejorar los niveles de energía, todo por medio de la medicina natural y la naturopatía, que es lo que yo estudié. Así que en breves palabras, eso es lo de lo que hago, así. Entonces, tú nos ayudas a ir de nuevo a lo que realmente somos, ¿no? A las raíces, a lo que nos hemos desconectado, a comer realmente medicina, porque la Es, alimentación es medicina, que nos hemos exacto. desconectado de nuestra, sí, de lo que somos realmente, más Así profundo. es, lo dices muy bonito, así es, Yeli, exacto, porque con esta modernidad nos hemos olvidado realmente de comer para nutrir nuestro cuerpo, ¿no? Generalmente comemos por el instinto de saciar un antojo, saciar esa necesidad de comer. Sin embargo, no nos estamos realmente alimentando como deberíamos. Y aquí es el inicio, pues, de muchísimos problemas de salud, enfermedades que con el tiempo, pues, obviamente se van a empezar a desarrollar. Es así. Y tú eres mexicano, ¿no? Sí, yo soy mexicana, radico en Londres, ya tengo acá como 12 años, que de hecho aquí también en Londres, Inglaterra, estudié mi carrera de nutrición naturopática, medicina naturopática. Para que me entiendan, la naturopatía es la medicina natural que se enfoca en ayudarle al cuerpo a encontrar esas capacidades, porque todo nuestro organismo tiene la capacidad de autosanarse, de autocurarse. Cuando al cuerpo le damos, al organismo le damos lo que realmente necesita, Yeli, es algo maravilloso porque el cuerpo comienza esa capacidad curativa y sanadora. Entonces, en la medicina natural nos enfocamos en eso, en ver qué es lo que está necesitando el organismo y darle todo lo que esté necesitando. Una herramienta que utilizamos en la medicina natural es la alimentación. La alimentación es la base de la salud. Utilizamos también lo que es la medicina herbal, la fitoterapia, lo que son plantas y hierbas, el poder curativo también y el poder de todas las plantas que tienen una capacidad también maravillosa. Y lo bonito de utilizar las plantas y las hierbas es que nuestro cuerpo reconoce muy bien estos compuestos porque son compuestos naturales que tienen una capacidad maravillosa de autocuración y entonces el cuerpo realmente se identifica muy bien con todos estos nutrientes de las plantas para ayudarnos a encontrar el balance. Otra herramienta que también utilizamos en la medicina natural es ajustes en el estilo de vida, porque podrás comer muy bien, utilizar el tecito, la planta, etcétera. Sin embargo, si tu estilo de vida es un estilo de vida muy estresante, no duermes bien, por ejemplo, o tienes problemas emocionales, algún trauma emocional severo o algún conflicto familiar, si eso no se resuelve, va a ser muy difícil que el cuerpo pueda realmente encontrar esa sanación, ¿verdad? Esa recuperación. Todo, a la final todas son somatizaciones, ¿no? Las enfermedades, todas son somatizaciones de emociones que tenemos allí ocultas y por no como arreglar esos pequeños desajustes emocionales, pues de alguna manera tienen que salir. Exacto, exacto, o sea, exacto. Las emociones obviamente nos enferman y también nuestro estilo de vida, ¿no? Nuestra forma de comer, nuestra forma de pensar, nuestro entorno. Desgraciadamente ahora vivimos en un entorno muy tóxico, entonces todos esos tóxicos ambientales en la cosmética, en los productos de belleza, en la ropa, en los mismos alimentos también, todo eso nos va enfermando. Entonces son muchos factores que tenemos que tomar en cuenta para realmente poder balancear bien el cuerpo. Entonces, sí, todo es un balance. Pues ahora que estás hablando, para poner ejemplos prácticos, ¿no? Y las personas que vayan a ver este live puedan usar la información que se transmita por acá para ellos, ¿no? Que es la... Claro, el beneficio de todo, sí. Exacto. Por ejemplo, si yo, en mi caso, yo voy y hago el 75-80% de lo que yo consumo,
¿verdad? En una frutería y no en un supermercado, en una grande superficie, sino en un en una frutería pequeñita que tiene su propia huerta o granja, como le quieran decir. Magnífico. Es mejor que ir a las grandes superficies a comprar. Claro, claro, o sea, el consumo de producto local es lo ideal. Es como comían los ancestros. Es que eso es también lo que promovemos en la medicina natural, en la naturopatía. Regresar a las tradiciones ancestrales que eran lo que, bueno, es lo que nos mantiene hasta ahora en la actualidad, ¿no? Toda esta modernidad, sí, para algunas cosas es muy beneficiosa, pero es muchísimo mejor poder comprar algún producto, obviamente, de cercanía, algo que se produzca de hecho en nuestra tierra donde nosotros vivimos, eso va a estar mucho más fresco, va a tener muchísimo más nutrientes esa verdura, esa fruta, va a tener obviamente los ingredientes que en ese momento, en la estación en la que estamos, nuestro cuerpo requiere, porque es muy importante también comer productos de la estación, porque, claro, es Es sabia, ¿no? Y nos da lo que necesitamos. en el momento que lo necesitamos. Fíjate, por ejemplo, allá y aquí en el trópico no, porque siempre tenemos como, desde que las dos somos de allí, pero acá que cuando estamos en invierno o cuando estamos en verano, tenemos la sandía, tenemos el melón, entonces necesitamos, como sudamos más o tenemos Claro, el oro más intenso, necesitamos más hidratación, ¿no? claro. Así más o menos funciona. Claro que sí, exacto. Por ejemplo, ahorita yo vivo en Londres, soy mexicana. Al inicio, por eso yo viví muchos desajustes, es por eso que yo llegué a la naturopatía, porque yo estaba severamente enferma. Entonces vienes de México, te mueves a un lugar severamente frío, donde el cambio de temperatura es muy drástico, no puedes seguir comiendo lo mismo. Por ejemplo, yo comía mucha ensalada cruda, imagínate en un enero, en un febrero, meterle mucha comida cruda al cuerpo, te estás enfriando por dentro. Entonces, los alimentos también tienen energía. Entonces, necesitamos ver en qué época del año estamos. No podemos estar comiendo ahorita, por ejemplo, aquí en Londres, piña, mango, papaya. Esa fruta es del trópico. Esa fruta, como tú bien lo dices, te enfría, ¿no? Si estás sobre un calor extremo, magnífico, pero no puedes estar en un clima frío, aguacate, un ceviche, cosas crudas, porque te vas a estar enfriando por dentro. Y aquí lo primero que se va a empezar a manifestar en desajuste es la digestión, porque te empiezas a enfriar por dentro. Personas que tienen, por ejemplo, tendencia al frío también, muchas veces tienen tendencia a un sobrecrecimiento de cándida, candidiasis, que es un hongo, y empieza a crecer también, tienen muchísimo frío por dentro en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, como estrategia yo que utilizo con pacientes mías que tienen, por ejemplo, mucho frío, empezarle a meter muchas especias para empezar a calentar su cuerpo. Por ejemplo, puedes utilizar la canela, eh, eh, ¿No? ¿perdona? Pimienta, La jengibre. pimienta, la cayena, la cúrcuma, el jengibre. Estas son especias que nos empiezan a calentar, entonces te empiezan a calentar el cuerpo. Entonces, de esa manera tú empiezas a meterle calor al organismo para ir balanceando los desajustes que el cuerpo te está presentando. Qué interesante lo que estás nombrando ahora, porque en la Ayurveda, eh, Sí, bueno, cuando estudié para ser profesora de yoga, y seguí estudiando porque es algo que me encanta, todo este tema de alimentación también me encanta, pero en la Ayurveda también tenemos, ¿sabes?, energía. Entonces, si estamos con frío, entonces ingerir más alimentos pita, ¿no? Que nos calienten exacto, exacto. y menos Bata, ¿no? Ajá, ajá. menos aire, porque si no Exacto. Te se, enfrías. se enfría. Entonces todo esto, volvemos hacia atrás, como que todas las culturas antiguas, es que ahí es donde está el conocimiento, es rescatar, ¿no? Lo que haces tú, rescatar todo este conocimiento y traerlo de nuevo, como que si nos hubiesen dado una bofetada, una cachetada, y dice, reacciona, mira quién Claro. eres, que tienes todo ahí en tus narices, que tienes todo ahí en tus ojos y no recuerdas, pero realmente eso es de siempre. Exacto.
Exacto, y de hecho la medicina natural, Yeli, es la medicina, realmente es la medicina tradicional. Las medicinas tradicionales son las medicinas ancestrales. La medicina moderna tiene a partir de los 1800, mediados de 1800, que se derivó incluso de la industria de la pintura. O sea, los fármacos son tóxicos, vienen derivados de mucha industria química y, o sea, realmente eso es algo moderno. ¿No? Sí, para todo hay lugar y tiempo, sin embargo, hay que retomar realmente lo que nos trajo aquí hayamos llegado hasta esta parte de la historia de la humanidad, gracias a todas esas medicinas ancestrales, gracias a todo ese conocimiento que teníamos en las células. Y se nos ha dormido todo eso, entonces hay que despertar y empezar a descubrir ese conocimiento tan maravilloso que tenemos pues al alcance de todos, ¿no? Y como te decía, es lo bonito que el cuerpo lo reconoce, y es cuando le empiezas a dar al cuerpo realmente lo que va necesitando, y es como el cuerpo empieza realmente a recuperar su salud. Claro, eso es parte de la tierra, ¿no? Es parte, somos un organismo vivo dentro de otro organismo vivo, o sea, Exacto, exacto. reconocerse así. Pues bueno, yo tenía, porque si no vamos a seguir hablando Sí, claro. y se me olvidan las preguntas que te iba a hacer. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues Pueden bienvenido. dejarlas, claro, también. Bueno, ya me hablaste de lo que era la naturopatía, ¿no? Hay algo que está muy de moda ahora, que es el ayuno. Ok, el ayuno intermitente, sí. Entonces yo quería saber qué opinas del ayuno y si todas las personas son aptas, porque hay hasta, eh, se hacen grupos de ayunos y se apoyan. Entonces quería saber si todas son aptas realmente para hacer un ayuno. Bueno, excelente pregunta. El ayuno definitivamente sí es muy bueno. Es de hecho muy recomendable que todas las personas tengamos al menos 12 horas de descanso digestivo. Es decir, al menos, por ejemplo, en la noche, dejar al menos 12 horas sin ingerir ningún alimento. Esto trae muchos beneficios porque va a comenzar a desinflamar el tracto digestivo, que es de donde comienza realmente la inflamación y que se detonen enfermedades crónicas o enfermedades autoinmunes. Entonces, yo sí a muchas de mis pacientes, todo depende de en qué etapa vengan, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, hay fatiga crónica o hay mucho estrés, probablemente al principio no sea muy recomendable iniciar luego a un ayuno, porque para algunas personas puede ser muy estresante. En este caso, primero es limpiar muy bien la dieta de productos procesados, remover productos procesados y inmediatamente después comenzar con ese descanso digestivo. Pero yo sí recomiendo a mis pacientes al menos 12 horas de ayuno, y es muy sencillo, o sea, dejar de hecho de comer, por ejemplo, 8 de la noche y tu primer alimento después de las 8 de la mañana. 12 horas es muy sencillo hacer, y realmente te ofrece pues el gran beneficio de que comienzas a dejar descansar a tu digestión, y también mejora el sueño, porque hay mucha gente que no duerme muy bien porque cenan muy tarde, padecen de reflujo y aquí no tienen buen sueño, ¿verdad? Uh-huh. Y todas las personas podrían, o sea, son aptas para, si son diabéticos o tienen algún otro problema, sufren de azúcar o son aptas para hacer un ayuno. A ver, o sea, es que el ayuno que yo te propongo al inicio es un ayuno básico para la noche. O sea, aunque sean diabéticos y todo, la gente no tendría que estarse despertando a medianoche a cenar o a comer. Es terminar tu alimento, tu última comida a las 8 de la noche y
iniciar a las 8 de la mañana tu desayuno. Entonces, excelente. De esta manera no te expones a tanto estrés, ¿verdad? Ya depende, bueno, ya si tienen alguna otra condición crónica, etcétera, hay que sí revisarlo y ya ver cada particularidad de la persona. Pero el ayuno básico de 12 horas en la noche es magnífico, es sencillo de comenzarlo a hacer y todos se comienzan a beneficiar porque uno de los principales beneficios es esa desinflamación y la mayoría de las personas padecen de inflamación, ¿no? Así es. Cuenten a alguien en comentarios si practican el ayuno, si alguien ya hace ayunos, déjenos ahí un comentario. Otra, mientras aquí se dicen algo, te pregunto sobre la proteína, ¿cómo ves como naturópata la proteína animal versus la proteína vegetal? ¿Cómo es importante que nosotros comamos tanta proteína animal como casi siempre no nos inculcan desde niños? Mira, las proteínas son necesarias, o sea, son tres grupos de alimentos que son vitales y necesarios, que son las proteínas, los carbohidratos de buena calidad y las grasas de buena calidad. Entonces, siempre es muy recomendable que el plato ideal, que en cada una de nuestras comidas tengamos los tres grupos, proteína, carbohidratos de buena calidad y grasas de buena calidad. De hecho, muchas veces el gran problema de muchas sociedades es que es un alto consumo de carbohidratos procesados o carbohidratos simples como las harinas blancas, el arroz blanco, los panes, los bocadillos, pastas, espaguetis, galletas, pastelitos, etcétera, que eso es lo que muchas veces predomina en la ingesta de las personas. Entonces, es bien importante sí que podamos regular nuestros niveles de azúcar en la sangre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Incluyendo siempre la proteína. Vale. Puede ser vegetal o animal. Claro que sí, cada quien digamos, sus ideas, sus creencias, sus gustos, magnífico, pero sí asegurarnos que sean proteínas de excelente calidad, los carbohidratos complejos, es decir, que se tarden en digerir para que no eleve nuestra glucosa en la sangre y no tengamos esos picos de insulina, que eso nos causa también mucha inflamación y es el principio también de muchas enfermedades, y grasas de buena calidad. Los carbohidratos serían como la papa, me imagino, Por ¿no? ejemplo, haz de cuenta, un carbohidrato complejo de buena calidad, sí, puede ser una papa. Aquí la vamos, por ejemplo, un super tip que les voy a dar. La puedes poner a cocer, a hervir 10 minutitos para que ya no, o sea, pierda la dureza y dejarla enfriar, al menos por 12 horas para que sus fibras se conviertan en almidón resistente, porque el almidón resistente es lo más maravilloso para nuestra microbiota intestinal, que son nuestras buenas bacterias que viven en nuestro tracto digestivo, en el colon, que es de lo que se alimentan, de este tipo de fibra. Y este tipo de fibra alimenta estas buenas bacterias y estas buenas bacterias empiezan a producir ciertas sustancias que son protectoras para nuestro sistema inmune y nuestro organismo. Entonces, las papas, por ejemplo, el camote, la papa dulce o el boniato, creo le dicen en España, cocinarla, incluso puedes cocinarla un día antes, déjala enfriar y al día siguiente la puedes comer. La puedes volver a calentar o comerla en frío y ya de esa manera se convirtió en almidón resistente y se digiere despacio y el gran beneficio, te repito, nos alimenta a nuestra buena flora intestinal. Otro ejemplo de carbohidratos de buena calidad, un arroz integral, la quinoa, por ejemplo, el trigo sarraceno, el amaranto, las legumbres, por ejemplo, que tienen proteína, pero también son fuente de una magnífica fibra.
¿no? Entonces, y grasas de buena calidad me refiero, por ejemplo, a un buen aguacate, aceitunas, un buen aceite de oliva extra virgen o un aceite de cáñamo, de aguacate, el aceite de coco, las nueces, las semillas, la chía, la linaza, las almendras son maravillosas y también son un excelentísimo alimento, Yeli, para la microbiota intestinal, que es realmente nuestro principal tesoro. Yo por eso hablo mucho en mis redes sociales de cómo cuidar realmente la microbiota intestinal. Tú lo verás y todo el mundo lo verá. Esta va a ser la medicina del futuro. O sea, hay muchísima investigación científica actual de cuántas enfermedades tienen relación con un desajuste en la microbiota intestinal. Te hablo desde Parkinson, Alzheimer, la diabetes, cualquier enfermedad autoinmune tiene una relación directa con un deterioro en la microbiota intestinal, por mencionarte solo algunas. Ya no te hablo de todas las digestivas que de base tienen un desajuste en la microbiota intestinal. Vale, cuando, por ejemplo, hablabas también de almendras, yo vi un video que colocaste Sí, en YouTube, en Instagram, eh, que dices que tenemos que remojar, bueno, eso se hace, mi abuela lo sí, hacía, me acuerdo exacto. que llevaba allí a elegir las caraotas o los granos negros, que no me acuerdo cómo se dice aquí, Sí, sí, frijoles y todo eso. los frijoles negros, Lentejas, de las buenas de las malas, y después, y mi mamá también, la remojamos y al día siguiente, bueno, ella le pone bicarbonato magnífico, magnífico. y al día siguiente, no, se hacen, ¿no? Pero vi que también, y me llamó la atención, también hablabas de remojar los frutos secos, los Sí. almendros, ¿no? Eso, Sí, te explico por qué. Mira, por ejemplo, todas estas son semillitas, las almendras, las nueces, las legumbres, o sea, hablo del garbanzo, el frijol, la lenteja, el arroz integral, la quinoa, todas son semillas. Entonces, estas semillas tienen, haz de cuenta que unos ingredientes que ellas mismas producen que las van a proteger, por ejemplo, de un pajarito, de un gusanito, que se las quieran comer. Entonces, estas sustancias que ellas producen, la gente la conoce en el ámbito de la nutrición como antinutrientes. Entonces, si nosotros no remojamos, digamos, el arroz y consumimos mucho arroz, estos antinutrientes nos van a hacer que nosotros, al consumir este alimento, no absorbamos algunos minerales muy importantes. Es decir, y sobre todo, ojo para las personas que son vegetarianas o veganas, que consumen muchísima legumbre, muchísima nuez, que tu alimentación está basada en todo esto, es muy importante que pongas en remojo. Yo, para más fácil, remojarlos toda la noche. Los sacas de la despensa, de donde los tengas guardados, los pones a remojar en agua fría, bien cubiertos, porque acuérdate que se hidratan y se esponjan, y a la mañana siguiente enjuagarlos. Esa agua, utilizarla para nuestras plantas, hay que ser consciente también del uso del agua. ¿Y esto qué le va a remover? Le va a remover, por ejemplo, el ácido fítico, las lectinas, las saponinas, son todos estos antinutrientes. Entonces, sí es importante hacer este hábito, esto es un súper hábito y sí es muy importante que lo pongamos en práctica para remover esos ingredientes, te repito, protectores de la planta, para que nosotros al comerla no estemos, por ejemplo, no absorbiendo lo que es el hierro, el calcio, el magnesio y el zinc, que es muy importante, sobre todo si tenemos anemia o si tenemos, todas las personas, Yeli, tienen deficiencia de magnesio. El magnesio es uno de los principales minerales y haz de cuenta que es necesario para más de 400 funciones en nuestro cuerpo. El magnesio es el que nos hace que nuestros músculos se contraigan. El magnesio se utiliza muchísimo para nuestro sistema nervioso. Todas las personas que padecen de estrés severo, de algún trauma, de ansiedad. mucha tensión, ansiedad, depresión,
porque Y no puedes dormir también. exacto, insomnio, jaquecas, migrañas, dolores menstruales, cólicos, todo donde hay dolor hay severidad de deficiencia de magnesio. Entonces es por eso importante sí remojar todas estas legumbres, arroz, todo, enjuagarlo y ya lo podemos cocinar. Y tu abuela lo hacía perfecto. Agregarle bicarbonato, le podemos agregar también un par de hojas de laurel, También lo bien. exacto, un poquito de vinagre también de sidra de manzana también. O sea, hay varias estrategias y esto nos va a ayudar a que lo digeramos mejor. También para personas que tienen flatulencias con las legumbres, les puede ayudar también a digerirlas muchísimo mejor. Así Escuchen, es. escuchen esto bien porque conozco muchas personas que no comen. Yo como un montón de legumbres porque yo no como carne. Y de verdad que no me dan flatulencias, pero hay personas que no comen porque no la toleran. Entonces ya saben, a remojarla, colocar Claro, bicarbonato toda la noche y al día claro. siguiente de la, Claro, y también revisar esas personas, ¿por qué no estás digiriendo el alimento? O sea, todo tiene una razón de ser. Sí, remojarlas, como les explicamos, es una estrategia maravillosa, pero hay que ir a la raíz, Yeli, que es algo hermoso de la naturopatía, de la medicina funcional, es ir a la raíz del problema, no esta parte con una pastillita o un suplemento, no. Hay que encontrar la raíz del problema para realmente ayudarle a tu cuerpo a sanarse, a recuperarse. Entonces, si tenemos problemas para digerir la fibra, porque estos alimentos son altos en fibra, aquí puede haber un gran desajuste de la microbiota intestinal, es decir, nuestras buenas bacterias que degradan, que comen estas buenas fibras, están en muy pocos niveles, digamos, y hay una predominancia de bacterias patógenas, que estas bacterias patógenas, ¿qué es lo que comen? Comen comida procesada, comen carnes de mala calidad, grasas de mala calidad, chatarra, y eso es lo que ellas están queriendo que tú les metas al cuerpo. este es muy acorde a esta conversación que ya viene Navidad. Exacto, ya viene Navidad, entonces, sin embargo, a ver, también hay que ser realistas. Armamos esta mesa para toda la familia con todas estas cosas. Pero es que, a ver, que tenemos que, poco a poco, los cambios, este tipo de cambios, ¿verdad? Porque son cambios drásticos a la final, ¿no? Es bueno hablarlo así, pero son cambios drásticos que vas a hacer porque nosotros comemos tal cual como nos inculcaron desde niños, ¿no? Con nuestros sabores, nuestras costumbres, y cambiar tan drásticamente a veces cuesta. Entonces, lo primero yo diría es que, bueno, todos los tips que nos está dando Jessica, que son geniales y maravillosos, pero ir haciéndolos poco a poco, porque si no, entonces también nos vamos a estresar, no vamos a realmente a conseguir nada, porque seguramente si queremos hacer un cambio, hacemos un cambio y a los 2 días, entonces ya Lo se me olvidó. dejamos. Sí. Exacto, y sigo comiendo como yo como. Eh, Claro, por eso es muy importante desde cuenta crear hábitos. Es decir, ok, sí empezar poco a poco, sin embargo, cuando ya estemos presentando algún problema crónico, una enfermedad seria, pues ahora sí que hay que poner manos a la obra, ¿verdad? Todo depende de cuál es nuestro objetivo de vida, porque sí es posible recuperar la salud, se requieren, como tú bien lo dices, sí ajustes y cosas que sean, crear una disciplina. Entonces, por eso sí es recomendable, pues siempre acudir a un profesional porque te va a ir indicando las pautas que son las que tú necesitas, ir priorizando los cambios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante para crear esos hábitos que son los que nos van a ayudar a mantenernos a pesar de la Navidad, a pesar de la vacación, a pesar de que vino la visita, etcétera. Sí, un día magnífico me puedo comer un pedazo de pastel, si se me antoja una hamburguesa, bueno, ve y disfrútala. Sin embargo, tú en ese mismo día o al día siguiente continúas con tus hábitos alimenticios, con tu estilo de vida. Es como tú, Yeli, tú eres yoguista, tú eres maestra de yoga, de pilates, triatleta, o sea, es decir, un montón de cosas. Y tú también, si un domingo te diste un gustito, tú el lunes en la mañana ya estás practicando
porque tú lo quieres. Sí, porque al final cuando haces cambios que tú ves algún beneficio, o sea, que lo palpas, que te sientes bien, que tienes mejor piel, que tienes, qué sé yo, menos ojeras, porque todas esas cosas influyen. El pelo lo tienes mejor, la mirada, adelgazas, La lo que sea. energía, es que tener energía para poder hacer las cosas que tú quieres en la vida no tiene precio. Yo padecí de fatiga crónica, o sea, yo padecí de insomnio, viví muchísimos años, la mayoría de mi vida con una ansiedad severa, los doctores, bueno, me querían medicar y yo, gracias a Dios, tuve la capacidad de decir, es que esto no es lo que es para mí. Yo sabía que era algo más de fondo y mucha gente, desgraciadamente, sí, va por el fármaco para tapar el síntoma cuando no se va de raíz a resolver el problema, ¿no? Entonces, y vivir con energía es lo más maravilloso. O sea, para mí, el tener energía de realmente poderme despertar en las mañanas para hacer las cosas que requiero hacer no tiene ningún precio. Es algo maravilloso. Sí, sí. Pues, bueno, Jessica, creo que nos está dando un súper regalo aquí con todos estos tips, por lo menos a mí. Bueno, una otra preguntita que tenía por acá sobre los zumos verdes. Ok. Los zumos vegetales, que ahora eh, están muy de moda. Yo consumo, ¿verdad? No todos los días, pero con bastante frecuencia. Y mi pregunta era, que era una duda que yo tenía, a ver, yo como un montón de vegetales, Sí. entonces, pero si como un montón de vegetales, un montón, y tomo zumos verdes, o puedo hacer una cosa o la otra, ¿cómo combino, o tengo que hacer las dos? ¿Cómo combinarlos? Bueno, los jugos hay que revisarlos muy bien, porque yo prefiero que las personas, aquí ya nos comentan que sí es maravilloso tener energía, así es. Mira, sobre los jugos es muy importante. Es mucho más preferible consumir las verduras, digamos, cocinadas de alguna manera o enteras porque nos van a aportar la fibra. El problema con los jugos o los zumos es que se les remueve la fibra. Entonces, aquí la mayoría de las personas no consumen, de hecho, suficiente fibra. Entonces, y aquí al consumir un zumo o un jugo, muchas veces si lleva frutas, aquí va a tener una gran carga de azúcar, digamos, y esto nos va a desbalancear nuestro sistema hormonal. Yo siempre prefiero que mejor consuman sus verduras en ensalada, en algún guiso, en alguna sopa, como les guste en su preferencia, también no súper cocidas porque pierden sus propiedades también. Sin embargo, es una excelente manera también de incluir más ingredientes, más frutas a las personas que les cuesta trabajo comerla. Pero aquí yo no recomiendo el zumo, sino recomiendo un licuado o un batido, porque lo vas a tomar con la fibra. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también lo que hablábamos tú y yo hace unos minutos. Si las personas no tienen una buena capacidad digestiva, probablemente el consumo de mucha fibra les vaya a empezar a dar alguna inflamación digestiva, flatulencias, etcétera, porque no tienen todavía esa capacidad de digerir grandes cantidades de verdura. Otro punto también a considerar cuando consumimos mucha verdura y mucha fruta. Aquí sí tenemos que tener cuidado en que sean de un origen ecológico u orgánico, porque si son de un origen convencional, es decir, que están de una agricultura convencional, tienen una gran cantidad de fertilizantes y herbicidas, que eso, a tú meterte medio litro de jugo, te vas a estar metiendo demasiado tóxico en fertilizante y esto es de mucho riesgo, destruye completamente la microbiota intestinal y también hay muchas enfermedades ligadas a los herbicidas. En España, de hecho, España
España es uno de los países en Europa que utiliza más herbicidas de toda la Unión Europea, ¿no? En Estados Unidos no se diga, o sea, entonces en Latinoamérica lo mismo, entonces es muy importante también, tenemos que tener ese punto en cuenta, que sí debe ser de origen orgánico. Y aquí mucha gente dice, sí, pero es más caro, son más caros. Bueno, hay que poner en una balanza, ¿verdad? Todos nuestros gastos, pues sí hay que poner una balanza, y lo que consumamos más definitivamente sí buscarlos de origen orgánico o ecológico. Uh-huh. Es verdad, porque a veces decimos, queremos, qué sé yo, comprar un chocolate, vamos a decir, Sí, sí, sí. rico, ¿no? Que me cuesta, qué sé yo, eh, 20% más de lo que me costaría uno normal. Pero entonces después voy y no lo compro porque es orgánico, y después voy y me compro cosas que no necesito. Entonces así como que, Exacto, exacto, esas son nuestras prioridades, y realmente hay ahorita mucha investigación sobre todo el problema que es con los fertilizantes. O sea, yo hablo también mucho en mis páginas sobre los disruptores endocrinos. Son todas esas sustancias tóxicas que están en la cosmética, en los productos de belleza, en los muebles, en la ropa de poliéster, en las botellas de plástico, es decir, en la comida convencional. Entonces, todo esto aunado a todos estos productos, eso está dañando muchísimo al ser humano. Entonces, sí hay que poner mucha atención. Y pues como tú dices, dejar de ser un poquito muy consumistas. Realmente no necesitamos el pantalón de última moda o no sé, el teléfono de último momento, sino más bien realmente invertir en nuestra salud, porque pues así es, ¿no? O sea, si no nos cuidamos ahora, el recibo llegará más adelante con una enfermedad. Esperemos que no, pues, pero generalmente así pasa. mira, aquí nos hacen una pregunta. Dice, bueno, primero dice que deberían hacer más videos así, gracias, es bueno para aconsejarnos. Y nos preguntan, y para las personas que tenemos inflamación, bueno, te preguntan, ¿Sí? inflamación en el intestino, ¿qué es bueno? Bueno, eso es la base de toda, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque es el origen prácticamente de la mayoría de enfermedades. Nuestro contacto con el exterior es por medio de la digestión. La digestión comienza en la boca. Entonces, paso número uno, comer despacio, comer en calma. Porque si tú comes con prisas, con estrés, con nervios, medio masticas, medio te tragas la comida, esta comida está entrando prácticamente entera. Son partículas muy grandes que nuestro organismo, nuestro estómago primeramente no podrá digerir las proteínas, se pasan casi enteras, y aquí comienza la cascada inflamatoria. Entonces, número uno, comer despacio. Evitar a lo posible productos procesados. ¿Qué son los productos procesados? Todo lo que viene en una caja, que está en un anaquel, que si vas y 3 meses sigue ahí y no le ha pasado nada, ese es un producto procesado. Ese es un producto lleno de tóxicos, de conservadores, que nos causa muchísima inflamación y enfermedades. Entonces, el principal consejo que te daría es remover los productos procesados, ir a una alimentación más tradicional. Ya les dije, las verduras de la estación, frutas de la estación, un producto animal si lo consumes de la mejor calidad posible. No te vayas por la carne más barata, porque ese animal fue víctima de abuso y es un animal que tiene más inflamación por dentro. Es decir, su carne es más proinflamatoria. Entonces aquí, dime. Que lo que acabas de decir sobre La esa- inflamación. eso que tuvo a lo mejor una muerte muy violenta, también tiene esa carga de energía.
Claro, claro, todo tiene energía, exacto, exacto. Sin embargo, no hay que, digamos, porque hay muchas personas que se asustan luego y pierden, o sea, ¿y ahora qué como? Por eso, de hecho, yo le puse así a mi página, porque cuando estás muy enfermo, dices, ¿y ahora qué como? Ya no sé qué comer, hasta el agua me cae mal, así estaba yo, hasta el agua me inflamaba y me caía mal. Pero entonces, con calma, irnos a lo más tradicional que podamos, lo más natural posible, volver a las cocinas. Sí nos toca volver a cocinar, porque comer producto ya comprado, empaquetado para el microondas, congelado, es un alimento muerto con cero energía y obviamente sus nutrientes van a estar mucho, muy bajos, entonces no nos estamos realmente nutriendo. Entonces, sí, algo lo que más natural posible. Otra cosa para la inflamación digestiva, eh, también, por ejemplo, hacer caldos. Los caldos de hueso son muy buenos, pero tiene que ser un hueso de un animal de origen orgánico que haya pastado, expuesto al sol, de un animal feliz, vamos, si lo vamos a usar de animal. Si no, puede ser de algas marinas o de hongos medicinales también, muy maravilloso también, para empezar a darle a nuestro cuerpo ese colágeno, todo eso que va necesitando para ir reparando las paredes del intestino. Pero lo principal que nos va a ayudar, remover el azúcar, remover las harinas procesadas, los refrescos, todos esos productos procesados, Yeli, que nos venden, ¿no? Buenísimo. Bueno, nos estás dando unos super tips. Por ejemplo, yo voy a empezar hoy, voy a cocinarme una papa, la voy a dejar para mañana y me la voy a desayunar. Magnífico, magnífico, magnífico. Y no hagas una, haz varias. También Hago va- otro tip importante, hacer varias. Yo hago para 2 o 3 días porque volvemos a la cocina, pero hay que ser prácticas. Entonces, cocinar, depende del número de integrantes en nuestra familia, pero unas 3, 4, 5 papas que nos duren para 2 o 3 días. Bien refrigeradas, no les pasa nada y al día siguiente con un poquito de aceite de oliva, cúrcuma, jengibre, le pones cebollín, ajo, bueno, ya tienes ahí un maravilloso, ahí verduras, un acompañante maravilloso, hojas verdes, en fin, mucho más. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Se Eh, nos acaba el tiempo. Ujú. Quedó súper corto. Necesito como más información. Me quedo así como que con más hambre de Qué información. bueno. Y seguramente las personas que vean el video también, si tienen, bueno, ya tienen la cuenta eh, de Jessica, que es i.ahora.que.com. ¿Qué Eh, como? ¿Y ahora qué como? Así me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, en todo, para que empiecen a aprender a cómo cuidar nuestra digestión, que es la base de nuestra salud. El cuidar nuestra digestión es la base, Yeli. Quiero que dejar con este mensaje. Sí es posible encontrar nuestra salud, recuperar nuestra salud. Si recibiste un diagnóstico de que no hay remedio para ti, que tienes que estar dependiente de un medicamento, deshazte de ese label, de esa etiqueta, ve al origen de tu problema, sana tus emociones y obviamente manos a la obra en la cocina, en cuidar tu cuerpo, en hacer yoga, pilates, meditar, porque la salud es salud holística, no se encuentra jamás en una pastilla.